el reto, yo digo que Francisco nos coloca y va a ser su gran legado, si lo sabemos aprovechar y profundizar, es la sinodalidad. Eso significa que la iglesia tiene que ser participativa, la iglesia tiene que incluir, no puede pensarse nada más de manera clerical, desde las personas del clero y la vida religiosa, y menos aún desde el nivel solamente episcopal, desde los obispos, ¿no? Entonces Francisco ha llamado a una descentralización de la iglesia y eso significa regresar a la conexión con la gente en su vida cotidiana, que todos seamos partes del pueblo de Dios. Y eso significa a la vez que la iglesia tiene entonces que cambiar, tiene que pensarse desde categorías de integración, de participación y no simplemente desde la cúspide, ¿no? Un ejemplo muy bonito es el que Francisco usa cuando habla de la sinodalidad. Él dice hay que invertir la pirámide, ¿no? Entonces la pirámide invertida es que todos somos pueblo de Dios. El laico, el clero, la vida religiosa, el obispo, y ahí todos somos iguales. Y luego vienen las funciones, los ministerios, los dones que podamos tener, y esa es la diversidad de la iglesia. Lo que no podemos hacer es partir de la cúspide. Eso hay que construirlo, eso no está hecho. Y eso significa que tenemos que cambiar nuestra mentalidad de qué significa ser iglesia y qué significa mi compromiso en el hacer de la iglesia un testimonio en la sociedad, no para sí, sino para la sociedad, ¿no? Entonces, crear comunidades pequeñas, donde la gente en su propio contexto sea sujeto de los procesos que ahí se lleven y vayan construyendo la iglesia desde la base, eso es un modelo que todavía hoy en día queda pendiente. Entonces yo no le puedo exigir al joven que se sienta representado en una iglesia que no le pide su consejo, que no lo integra en las tomas de decisión y que va a la parroquia simplemente a escuchar un catecismo de hace 60 años, ¿no? Entonces el modelo parroquial tiene que cambiar y eso significa un cambio sinodal. O sea, yo tengo que dejarme evangelizar, tengo que aprender del otro y no puedo seguir considerándolo como un objeto que recibe lo que yo sé, lo que yo tengo. Y si eso no cambia, pues la estructura de la iglesia será cada vez más desconectada y desvinculada de la vida de los jóvenes hoy en día. La Iglesia Católica tiene especiales dificultades para traducir en la organización los ideales que proclama. Un punto importante es la reforma de sus autoridades, del lugar que el ministerio ordenado tiene al interior de la estructura eclesial. Y eso es una problemática difícil porque la iglesia que hoy tenemos, que hoy heredamos, es una construcción cultural milenaria y por tanto las reformas no son fáciles, incluso porque hay que convencer a las autoridades a los distintos niveles, desde Roma hasta los episcopados nacionales, de la necesidad de esos cambios, ¿no? Y eso no es sencillo, ¿no? Este tercer encuentro, que se llama la sinodalidad de la Iglesia y la reforma de la Iglesia, toma dos temas muy desarrollados por el Papa Francisco, que es un Papa de reforma de la Iglesia. Es decir, que él, desde el Evangelio y el Concilio Vaticano II, quiere llevar adelante las reformas pendientes para que la Iglesia Católica sea más fiel a Jesucristo y más atenta a las necesidades de nuestro tiempo. Ahora la última intervención que hemos tenido ha sido sobre pues todo el problema que hay en los desaparecidos en México, cómo está presente la Iglesia, ¿no? En los problemas, en las circunstancias, en la vida de cada contexto local. Y luego otra cosa que también ha salido ahora es también cómo la Iglesia participa junto a otros movimientos o personas que no están en medios eclesiales, pero en el que en algunos momentos se camina a la par, ¿no? Sobre todo en cuestiones sociales, que pues también hay esa apertura. Las cosas las hicimos en un momento determinado porque servían para algo, pero después las cosas cambian, el mundo cambia, la historia cambia y es necesario revisar para volver a construir. Y estamos en ese momento. No va a ser fácil. No va a ser fácil, somos conscientes porque hay muchas visiones, hay que conciliar muchas cosas, pero yo creo que América Latina tiene una voz y una experiencia que puede aportar.
Las mujeres dentro de la iglesia somos un sector muy importante dentro de la iglesia y vamos caminando a tener mayor participación en la toma de decisiones también. Y eso es importante y yo creo que es un camino que cada vez se va abriendo más y el conocer también cómo la gente te dice yo sigo a Jesús o sigo a María porque a través de ella he recibido un determinado milagro, como dice la gente, ¿no? Ese milagro que significa que ese Dios, ese Jesús, ese rostro de la Virgen, bueno, es un rostro vivo, es la presencia de un pueblo que vive una fe viva. ¿Cuál es el sentido? No hay posibilidad de que exista una iglesia local si no hay gente que le está echando cabeza a lo que pasa y a la manera de asumir los cristianos encarnado en esa realidad. Y que antes de cada una de las vocaciones está el caminar juntos como cristianos, alimentándonos mutuamente la condición de hijas e hijos de Dios y de hermanas y hermanos, el rescatar eso, vivir eso, lanzar eso, eso es como lo más importante. Tanto en la iglesia como en la sociedad, el aporte tiene que ser como caminar en ese sentido, hacer ver la congruencia de este sentido, las implicaciones que tiene y también la raigambre evangélica, como si no somos verdaderos cristianos. Ese sería como el aporte.